Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del Sunday Night Pro Wrestling Podcast. Como siempre, me acompaña El Mexican Nightmare. y en esta ocasión, pues nada, toca hablar de algo triste. Algo triste, algo que se habló, creo que el año pasado también. Exactamente, esta es como una segunda parte, un poco secuela de lo que hemos hablado. Yo creo que todos los años vamos a tener que hablar de esto, ya que es una tradición que, a pesar de que no nos guste a nadie, pues al final yo creo que termina sucediendo. No solo en WWE, porque poco a poco pues también Tony Khan ha aprendido también a desprenderse un poco de sus talentos. A dejar ir. Y pues nada, estamos hablando precisamente pues de la ola de despidos. Más reciente que se dio. Así justamente. Pues vaya, como tú dijiste, es una tradición, algo que normalmente pasa. A veces se recorre a mitad de año, a veces es un poco antes, a veces recortes ya de finales de año, pero al final de cuentas siempre pasa. Así es. Y en esta ocasión, pues como siempre, no deja a nadie indiferente con los nombres que pues fueron liberados, ya que muchos de ellos, creo que ya últimamente las olas de despidos están enfocados mucho en el talento de NXT. Exacto. Son pocos los talentos del roster principal, pero pues como todos los años, los nombres que son del roster principal pues son nombres fuertes. Pero bueno, yo creo que estaba yo pensando para darle un enfoque distinto a hablar solamente de despidos, y si uno es bueno o no es bueno o lo que sea. Pues me gustaría también hacer un ejercicio de reflexión un poco en el que nos preguntamos realmente por qué WWE despide gente. Exacto. ¿Por qué? Mucha gente se pone... Cuando suceden los despidos nunca hace falta el fan aferrado de que no, pero es que, por ejemplo, despidieron a Braun Strowman, no sé. No, es que Braun Strowman es campeón triple corona, ¿cómo le hacen esto? Después de años de servicio a la empresa, recién acaba de regresar hace un par de años, ¿por qué pasó? Pues al final de cuentas tiene una razón y pues que vamos a ir explorando un poco más adelante, pero principalmente depende de si eres bien, si estás siendo usado, si eres recurso indispensable de la empresa y además si realmente formas parte del enfoque semanal del producto. Por supuesto. A mí lo que me ha hecho bastante ruido y de manera positiva es que muchos creadores de contenido, diagonal parte del fandom en redes sociales, pues se ha visto muy... No sé cuál sea la palabra, creo que no sé si neutrales o simplemente como que ya entendieron qué onda, porque mucha gente en lugar exactamente de buscar culpables o simplemente mofarse, porque también es normal de muchas de las personas que pues ahora sí con la libertad de expresión puedes hacer de todo, puedes burlarte como también entristecerte por las violaciones, por la pérdida de trabajo de los talentos que vemos en televisión, pero últimamente precisamente en este año he visto mucho respeto, mucha comprensión. Yo creo que entendemos un poco después de tantos años que esto solo es parte del proceso, de muchos procesos en la vida, no solo de la lucha libre, el ser despedido, el ser liberado, simplemente el ya no ser renovado. Entonces, yo creo que antes de empezar con el tema en cuestión, me gustaría pues hacer mención de los talentos que fueron liberados. Desafortunadamente, no hace falta decir que pues les deseamos el éxito en los mejores deseos. Los mejores deseos en sus siguientes proyectos principalmente. Y que pues consigan trabajo o no en cualquier ámbito que se propongan. Que sean útiles, ¿no? Que sean útiles más que nada y que encuentren pues un buen futuro en sus proyectos que más deseen, ya sea wrestling o no. Así es. Recordemos que no es la primera vez que liberan talentos en 2025. Ya habían liberado algunos nombres. Así que aproximadamente tenemos creo que 30 luchadores que fueron despedidos en los primeros 3 meses de WWE. 10 luchadores. No, ¿cuánto? ¿En qué mes? Vamos, más o menos 10 luchadores por mes. Sí. 8, más o menos, vamos a dejarlo así. Pero eso no importa. Vamos a mencionar los nombres. Akam, de Autores del Dolor. Blade Davenport, Braun Strowman, Carmela, Cedric Alexander, Cora Jade, Dakota Kai, Duke Hudson, Eddie Torf, Electra López, Gigi Dolin, Giovanni Vinci, Isla Dawn, Yakara Jackson, Javier Bernal, Joe Coffey, Carl Anderson. ¿Joe Coffey? Ya sé quién es. Pensé que era el de los Wyatt Six. Exacto. Carl Anderson, Katana Chance, Kaden Carter, Luke Gallows, Mark Coffey, Oro Mensa. Ok, eso no lo conocía. Paul Ellering, Rezar de los Autores del Dolor, la otra parte. Riley Osborne, Shayna Baszler, Sonia Deville y Wolfgang, más bien. Esos son los 28. Creo que aparte, este día, en la tarde al menos, a las horas que estábamos grabando, creo que Shotzi se confirma que... Shotzi se confirmó de que no fue renomada más bien. Así es, no va a haber renovación. Hubo talento también creativo, al menos no talentos como luchadores como tal. Creo que fotógrafos, alguno que otro que trabaja en producción también fue liberado. Que eso casi también nunca se habla, pero pues bueno. Pero que sucede y que también habla de que, o sea, ni siquiera si eres parte de la producción eres indispensable para la compañía al 100%. Tienes que ser, no sé, un
un Stu, por ejemplo, para ser básicamente intocable, un Charles Robinson, para ser parte de la producción, ya sea como fotógrafo o en ring, y pues no ser despedido. Así es. Pues 28, yo creo que podríamos cerrar la cifra con 30 luchadores que perdieron su trabajo desafortunadamente. Muchos de ellos creo que pasa, o creo que casi todos realmente o son liberados o simplemente no se renuevan. Nunca es como Exacto. tal un despido, ya no te digo injustificado, ¿no? Ujú. Un despido de la nada. Exacto. De O sea, hecho, de hecho se, tengo entendido, perdón, que pues se les avisa bajo un memo pues horas antes, yo creo que iniciando el se día. avisa a la producción total, tanto a luchadores o como equipo, que se hace una junta donde el que se menciona que va a haber recortes. Así es. Y por lo tanto, y esto es algo que se habló y por lo cual se me hizo bastante curioso y pues algo bueno es de que el propio Triple H fue llamando a cada uno de los recursos del roster para platicarle su situación, sus planes y si se iban o no. Más o menos como si fuera una ruleta casi casi, Sí. pero pues si entiende un poco y eso se me hace más comprensivo y más íntimo ese momento en el que pues se le explica al luchador o al talento en cuestión por qué ya no va a estar en el roster. Claro. Y Si ahí se necesita sus servicios o podríamos no. entrar precisamente ya en el tema Ujú. de por qué WWE despide talento diagonal, pues el 100% de las empresas. No, yo creo que no hay ni una sola empresa de lucha libre y en la vida que no haya liberado o despedido o simplemente ya no requerir de los servicios de tal personaje o tal luchador o lo que ustedes quieran. Y pues la respuesta no es tan sencilla como parece, pero Claro, tampoco es muy complicada. ¿Por exacto. qué WWE despide talento? Sobre todo bajo el contexto en el que nos encontramos, en el que económicamente desde la pandemia no ha descendido la Exacto. brecha, O ¿sabes? sea, hay que tener en cuenta que 2024 fue probablemente uno de los años más exitosos en la historia de la compañía. O sea, el WrestleMania pasado fue el más grande en cuestión de ventas, según yo, por lo menos en todo el mundo, y en cuestión de, no tanto de boletos, así 100,000 personas, pero sí fue un hitazo WrestleMania. Ya si quieren decir de que haya sido el mejor o no este año y el otro, pues no hay punto de comparación al final de cuentas. Pero cuestiones económicas no es tanto, sino es cuestión que tiene que ver mucho qué tanta utilidad o qué tanto pues espacio tienen en el día a día en la compañía. Así es, justo a eso iba, porque podemos hablar un poco de WWE como empresa, con cómo ha crecido y todo, pero también recordemos que encima de ellos tienen pues este conglomerado llamado TKO, que Ujú. es a quien rendirle cuentas realmente. Entonces, que tengas dinero ilimitado, que tengas los recursos ilimitados, que tengas tres marcas, casi cuatro ahora con AAA, Ujú. casi cinco con TNA, no significa que por Y eso Wolf, Evolve y quien tú quieras, todas las divisiones, todo lo que hemos hablado en función de Aja que pertenecen pues a este grupo de marcas de WWE, podríamos decir que no por eso vas a tener un roster que ya de por sí es bastante extenso, muy extenso. Yo creo que en los últimos 10 años el roster ha ido creciendo considerablemente, tanto así que también la lista de despidos. Yo creo que hace unos 10 años fácilmente yo creo que liberaban o despedían a 5 o 6 talentos al año. máximo unos días, recuerda. Empezando la pandemia fue ahí que empezaron de verdad los golpes duros, Ujú. donde sobre todo nadie se encontraba seguro, todos podían ser liberados. Y para ejemplos, en esta ocasión tenemos a talentos como Cora Jade, Sí, tenemos a talentos como Braun Strowman, tenemos a talento como Gigi Dolin, como Isla Dawn, tenemos talentos como Dakota Kai, claro. que nombres son grandes, son nombres muy reconocidos. Sin embargo, aquí entra el aspecto que tú dices, el creativo. Ujú. Aquí, Dentro de lo creativo hay que mencionar varias cosas. Que tengas un roster, que creativamente tú puedas armar con tu roster lo que sea, no significa, o que estén a disposición todos estos talentos, no significa que los debas ocupar ujú. siempre. O sea, de que en todos los shows van a salir todos los talentos, no, eso ya es imposible. Eso ya es imposible. Pueden salir todos si armas un segmento donde esté una marabunta de gente. Ajá, una Pero en batalla real, cuestión que lucha libre. cada quien tenga un tiempo en pantalla, pues se ha vuelto muy complicado en los Al últimos final de tiempos. cuentas es una industria muy competitiva en el que únicamente sobreviven los más fuertes y los aún más fuertes son los que llegan a la cima de la cadena alimenticia. Y esta cadena alimenticia que nosotros le denominamos pues el evento estelar, el main event, pues Correcto. literalmente son lugares que literalmente la mayoría mantiene durante 5 a 10 años. Ejemplos claros, pues obviamente tenemos a Roman, tenemos a Seth Rollins, tenemos a nueva gente que pues se va haciendo cupo a pesar de que haya recién llegado o no, como Cody, como CM Punk, Drew McIntyre y un largo etcétera, pero al final de cuentas esos lugares los van ocupando, o sea,
les digo, 5 a 10 años más o menos y no bajan casi, casi. Y ese es uno de los problemas. Cuando gente, y pasa mucho con NXT últimamente, o sea, ¿por qué, podemos hacer otro paréntesis, por qué despiden a tanta gente de NXT? Debemos de entender que NXT, para muchos talentos, yo creo que para el 70-80%, como tú mencionas, que están los que se ganan la oportunidad y después están los que son main event, los que realmente salen en televisión, los que son importantes. Claro. No necesitas tener un título, ya lo entendimos como Sí. Drew McIntyre, no hace falta. Si tienes tiempo en pantalla, es casi lo mismo que ser campeón. Claro. Aquí yo creo que no deberíamos de separar a la gente por reinados o sino por cuánto tiempo tienes en pantalla. R-Truth tiene muchísimo tiempo en pantalla. Chad El Gable Miz tiene mucho tiempo en pantalla. Chad Gable, Rey Mysterio. Que sean campeones no significa que, pues, o sea, les vaya mal realmente. De hecho, les va bien porque tienen ese tiempo en pantalla. Miren a Chad Gable, que si bien pisó tierra o pisó polvo muchos meses del año pasado, pues realmente su historia sigue estando vigente en Monday Night Raw. Claro. Y si nos vamos a NXT, podemos entender un poco que NXT es el inicio de todo. NXT, tomen esto como una clase de modo carrera de la vida real, ¿saben? Como si estuvieran en un videojuego, como si estuvieran en el 2K, en el SmackDown vs. Raw. Debemos de entender que NXT es la primera ventana para poder incursionar al universo de WWE. Ok, en esta ventana, pues también es como un filtro, ¿no? Son como las carreras, se podría decir, como las carreras universitarias, que realmente los primeros semestres es como para ver qué tan fuerte estás, qué tan bien estás hecho, para saber si vas a aguantar el resto, porque realmente, digámoslo así, pasas de NXT, que es como un propedéutico y todo eso, ya pasando eso, ya estás en el juego real, ya estás compitiendo contra tus compañeros de trabajo, contra tus compañeros de salón, vaya. Y muchos tenemos la idea errónea que llegar a NXT es básicamente ya estar del otro lado. Exacto. Cuando no es así, y nos lo he enseñado. Aquí la mitad o más de la mitad son talentos de NXT, y sobre todo, yo creo que la gran mayoría son provenientes de NXT. Exacto. ¿Qué pasa con NXT? ¿Por qué se despide tanta gente? Más bien, yo creo que la pregunta aquí que tendrán ustedes es, entonces, ¿por qué contratan a tantos talentos? Uno, porque pueden. Dos, porque tienen el dinero para hacer contratos en los que cabe recalcar que esto también podría afectar. Pero ahorita vamos a hablar de los factores. Tienen contratos, tienen el poderío y sobre todo son dueños del sueño. Exacto. Todos, absolutamente todos, y aunque no lo digan, hasta los que están en All Elite, todos tienen como sueño llegar a WWE. ¿Por qué? Porque hace 20 años, esta gente que ahora tiene 30, 25 años, no había otra opción. Tú creciste viendo WWE. Tú creciste, no importa. WCW, ese es el sueño, vaya, sí. Tu meta más importante si eres luchador, que creció, por ejemplo, en los 2000, es que si bien te empapaste tal vez con TNA, con las empresas independientes, realmente como que las empresas independientes eran como una herramienta para que te ubicaran. Claro ejemplo, tenemos la generación de NXT, por ejemplo, del año 2002 y hasta 2016, donde literalmente mitad de esos talentos son indies que únicamente se empaparon en ese territorio para llegar a las grandes ligas. El claro ejemplo está Seth Rollins. Y les pongo mucho este ejemplo porque Seth Rollins es su caso demasiado especial, de que para empezar, se la jugó en las independientes, llega a NXT, bueno, llega a FCW, está un buen rato, llega a NXT, lo hacen campeón, pero el problema es de que tenía Rollins, y aquí les va un ejercicio bastante importante, ni siquiera él estaba seguro de que él iba a ser indispensable en unos años, porque, por ejemplo, sí, era una gran apuesta, era el niño de oro de Triple H, pero tenía un serio problema de actitud, un problema de actitud de que quería todo al momento y ya, y fue el propio Triple H, o te aplacas, o te vas por la puerta de atrás. Y es aquí donde podemos entrar un poco a ese problema. Tienes todas estas cualidades que te puede dar WWE, recordemos, pues un salario, pues obviamente el Performance Center, tienes estas otras cualidades que hace que básicamente ir a NXT diagonal WWE es casi no obligatorio, pero es la opción más segura, más viable, económicamente, pues yo creo que ya no tanto dependiendo de tu nivel de estrella, porque normalmente, actualmente IW es el que ofrece los contratos chonchos, claro. chonchos, o sea, pero no eres, si eres de NXT, no eres el caso, entonces, entras a NXT y la competencia es alta, digamos ya el Performance Center, creo que tiene cabida para más de 100 luchadores, árbitros y todo lo que ustedes quieran, por lo que NXT ya no es ese proyecto independiente ese proyecto que trataba de emular el concepto de indie de las promociones de a mediados de los 2010. Entonces, NXT ya es un universo como tal y en ellos podemos ver a muchísimas superestrellas, tanto así que hemos visto a propios talentos que ni siquiera forman parte de NXT o al menos están como probándolo y luego los ves en otras empresas. Bueno, es eso. Ahora, ¿qué sigue? ¿Por qué aún creyendo no que ya iniciada tu carrera a los 2-3 años te corren? Y aquí es donde entra precisamente
que este lugar ya se ha vuelto tan competitivo que pues no tienes como antes, como hace 10, 15 años, no basta con estar fuerte como Braun Strowman, Ajá, con ser interesante como Cora Jade, exacto. con tener experiencia como Gigi Dolin, Los autores del dolor. como los autores del dolor, exactamente, con tener buen estilo luchístico. No, necesitas tener ahora sí como Lex Luger, Ujú, el total package, necesitas sí, tener el paquete completo. Y exacto. por eso mucha gente, más bien, por eso muchos luchadores de NXT, pues ahora traen ese paquete que yo creo que la cuestión es que ahora se van directamente a tratar con estos proyectos, Ujú. ¿sabes? Les dan las oportunidades a todos, pero tenemos bien en claro que tienen a su Trick Williams, que tienen a su Roxanne Pérez, que tienen estos talentos que nacen un poco de WWE, que vendrían Sí, siendo los tryouts, sí, claro. ven en ellos y apuestan en ellos. Por otro lado, se podría decir que esos son los clase A, ¿no? Ujú. Que simplemente es diferenciarlos por cómo los verías pues en este universo en el que básicamente son productos. Literalmente, Trick Williams, o sea, por ejemplo, otra Tiffany, Roxanne, Bron Breaker, ajá, son esos talentos que la propia WWE caza, porque ven algo especial en ellos, en este programa de talentos de deportistas como tal, no específicamente luchadores, de ese programa más o menos, y pues ven algo especial en ellos. Y afortunadamente, gran parte de esos luchadores que WWE apostó son los que están triunfando. Roxanne, Trick, el propio Bron Breaker. O sea, son claros ejemplos de que ellos son la apuesta que se está realizando y que podemos está, decir que no se a estas y alturas ya no se equivocan. ajá, y está rindiendo frutos. Además de que tienen a grandes luchadores, a grandes maestros, justamente mentores, que literalmente pulen estos diamantes en brutos para hacerlos grandes estrellas. El propio Shawn Michaels y el propio Triple H, bueno, William Regal sigue formando por eso. Bueno, Dusty William Rhodes Regal, en su tiempo. Dusty Rhodes en su tiempo, o sea, son luchadores o mentores que pues han logrado que estrellas que no consideramos ver o que consideramos el presente o el futuro de la compañía, pues estén aquí. O sea, Y a 2 años de distancia. Es que creo que qué bueno que mencionas eso. Yo creo que ese es el problema. Que ahora con esta fábrica, con este mecanismo, con esta maquinaria, este tren engrasado que Trump literalmente no se detiene. exactamente no se detiene. Entonces, gracias a esto, que ya llevamos 10 años de construido esta maquinaria, pues nos permite tener superestrellas, Ujú, no prospectos, superestrellas en 3 años. ujú. Roxanne, pero tú los mencionas, toda esta generación, el propio Solo Sikoa, aunque no cumplan, aunque les falte algo, ya seleccionados, es muy difícil que fracasen de aquí a 2 años, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo creo que de ahí podríamos separar estos talentos, no clase B, no clase 2, no los quiero separar por clases, pero sí definitivamente están en otro estima para la Claro, empresa. Luchadores provenientes de otras empresas, luchadores que pues ven algo en ellos, pero realmente yo creo que han de tener muy bien en claro cuando un talento es un main eventer, claro. un mid-carder, un luchador, un personaje simplemente de segmentos, Un entertainer, simplemente, un o entertainer. literalmente cabida para ser una superestrella que literalmente ven en el futuro de la compañía y que literalmente ven compartiendo pantalla, no sé, con un Roman, con un Seth, con un Punk, con un Drew McIntyre, Cody. Un claro ejemplo y de luchadores que les ven algo, por ejemplo, son las más recientes adquisiciones, Penta y Rey Fénix, Claro. que mucha gente estaba diciendo en su momento, y creo que así es donde nosotros lo pensamos, de que ellos podían llegar a NXT simplemente y después Sí. ir al roster principal. No, directamente nos noticiaron, llegaron al roster principal, ya tuvieron luchas en WrestleMania. ¿Y qué los hace tan diferentes? Porque son esos luchadores ya establecidos de cierta edad que pues ya no ocupan tanta, digámoslo es así, no sé si decirlo, bueno, Ya están armados. ya están armados, Sí, literalmente, no ocupan este periodo de adaptación, más bien, claro. solo una pequeña prueba de lo que es realmente WWE para que ya al frente empiecen a trabajar. Y a diferencia de ellos, que ellos son luchadores, Sí, muchos de esos talentos son entertainers directamente o son deportistas, son atletas, que ese es otro punto del que ya hemos hablado en este canal, en los campos de desarrollo, ¿no? Es como de territorios de desarrollo, de lo que es WWID, de lo que es, que van a ser al final propuestas en las que están buscando que entren más atletas, más entertainers a la industria, pero de la misma forma, esa misma cantidad va a terminar ser escupida. No exacto. digo que vayan a ser los mismos, pero estamos hablando que mientras más luchadores estén entrando y no siga aumentando como tal, o sea, no creen otra marca o simplemente sigan desechando, pues
va a ser casi la misma cantidad. Exacto. O sea, ahora sí que es proporcional, porque no olvidemos que WWE ficha 10, 15 talentos al año. Exacto. Solo este año, empecemos, no sé, de inicio del 2024 hasta la fecha, ¿a quienes hemos visto contratados? A Stephanie Baker, a Julia, a esta chava, ¿cómo se llama la otra de NXT? A Jordan Grace. Tenemos otra que tiene pues la cara pintada, que está con Sol Ruka. Tenemos también pues a Penta Phoenix. Tenemos a ¿quién más ficharon? Alistair Black. A Ayúdame. Rusev. A Rusev, exactamente. Eso Tenemos dices. muchos talentos que vienen, regresan, que ese es otro punto, el regreso. Vamos a hablar al final de eso. Pero al año estamos viendo superestrellas que muchas veces somos como el meme de la fábrica de Sí, chocolates, ¿no? Es como, bueno, ya me trajiste a Stephanie Baker, ahora tráeme a Julia. exacto. Y a veces hasta la misma propia WWE es así. Bueno, ya me trajiste a Stephanie Baker, ahora tráeme a Julia. Ahora tráeme a la rival para que literalmente traigamos esa atención de las indies aquí a WWE. Y aquí va ahorita estabas diciendo mucho de la apuesta que tenían esos luchadores o con esos talentos, la propia WWE. Es algo que dice el propio Vince McMahon en el documental. Tienen que estar creando estrellas constantemente. Claro. O sea, sí, están enfocados literalmente en el presente. Sí que en tu Roman, tu Seth, tu Cody y todo. Pero también están enfocados en crear las estrellas del mañana. Que si tu Bron Breaker, que si tu... A ver quién otro está en la escena Midcard. Bueno, semejante a Bron Breaker tal vez. Pues Dom, Dominic Mysterio, Liria Valkyria. Jacob Fatu, Liria Valkyria. Y hay otros talentos Y que comparten con estos prospectos que como Penta y Phoenix, ahorita se me ocurrió precisamente la ex campeona de los Estados Unidos, Chelsea Green, que es, además de que es un ejemplo de alguien que regresó, son talentos que se terminan adaptando, que terminan de alguna otra forma, pues entrando a la fuerza y rompiendo ellos mismos. Rompiendo el esquema. Exacto. Y ese es a donde vamos. Exacto. ¿Por qué se despiden algunos y a otros no? Exacto. ¿Por qué uno es más útil y por qué otro no? ¿Por qué a uno los toman en cuenta más para las historias y otros no? Exacto. ¿Por qué unos luchan más que son peores luchadores que otros? Y es que ese es el detalle. Que logran irrumpir, que logran ganarse a Triple H o a Shawn Michaels. Se ganan su lugar. Exacto, con trabajo, con mucho. Al final de cuentas, ellos saben que es una competencia y pues saben que están que si bien están con el presente a lo que iba, también están buscando el futuro. Literalmente están buscando quién va a ser el que, como decía Vince McMahon, el de la agresión despedada que llegue, dé el paso hacia adelante y diga: yo voy a estar en el roster para 10 años y yo voy a ser tu siguiente cara de tu compañía. O simplemente ganarse su lugar, formar parte de los shows, de las carteleras, ser casi un objeto pasivo, pero evitarse ser despedido. Exacto. Porque también tenemos casos como ellos. Pero hablando del primer escenario, pues el caso perfecto, yo creo que el que más escandalizó en esta ola de despidos, Dakota Kai. Sí. Dakota Kai, como te contaba ayer, Dakota Kai está desde el Mae Young Classic. Creo que la contrataron años después, pero su primer avistamiento, la primera vez que la vimos en WWE fue en el Mae Young Classic, hace 10 años. Sí. Es una de las luchadoras, sin contar a las estrellas, a los cuatro jinetes y a estas luchadoras que sí, pues, están en las altas esferas, que son íconos, pues que más tiempo, más prolongada ha tenido una carrera en WWE. Recordemos que fue liberada antes de que Triple H tomara el poder, en uno de los jueves negros de WWE, que si no me equivoco fue en 2021, 2022. Sí, probablemente. Y termina regresando. Con el Damage Control, ¿no? Y regresa con bombo y platillo, en una alineación, un stable en el que desgraciadamente no fue campeón en parejas, pero donde casi todo el stable tocó oro. Fue un stable importante y que prometía, y al final, pues sí, Io Sky, pues tocó el cielo y las estrellas hasta estas alturas. Bayley simplemente no se termina de consagrar. Continúa demostrándonos porque ella es una luchadora consagrada y la mentor de este equipo. Claro. Y luego tenemos a Kairi Sane y a Dakota Kai. Y aquí tenemos dos ejemplos muy interesantes que podemos comparar. Las dos han estado bastante tiempo, ya formaron parte de WWE, precisamente NXT. Ninguna de las dos ha tocado oro mundial, se podría decir, o el oro más importante, tanto de NXT como de la escena del roster principal. Y sobre todo, las dos fueron liberadas en su tiempo y regresaron. Dakota Kai está a punto de firmar, no sé si por Stardom o por Japón, hasta que recibe el llamado de Triple H. Y Dakota, pues no sé qué haya pasado con Dakota, realmente no soy tan fan, no tengo ese dato, pero regresan. Ahora, ¿cuál es el problema de las dos? ¿O qué diferencia cada una de las dos? Para empezar, yo creo que la que gana en carisma y en cariño en el público es Dakota. Dakota es un hecho de que el público, al menos un gran segmento, a diferencia de muchas otras estrellas, como por ejemplo Carmen, Electra López más bien, no sé qué otra mujer, Blade Davenport, yo creo que tenía muy ganada cierto segmento del público de WWE de Dakota Kai.
formaba parte, les menciono, del stable de Damage Control. ¿Qué pasa cuando te ganas al público? Pues igual recibes una oportunidad, ¿no? Exacto. Esa oportunidad la recibe, no, ¿por qué? Porque se lesionó. Se ¿Se lesiona? lesiona ¿Cuántos meses se lesiona? unos 6 a 8 meses más o menos. Fácil. Fácil. Una lesión promedio de. Luego regresa, está un tiempo en la programación y se vuelve a lesionar. Y aquí está la constante de Dakota Kai de que sí, muchos están diciendo, no, era una clara candidata a ser campeón intercontinental en el roster principal. Sí y no, pero el problema es de que, o sea, cuando regresa, va a regresar a buen nivel, porque está eso, las lesiones es de que sí regresas, pero pues alguien ya tomó tu lugar. La Exactamente. lesión es el negocio tan competitivo de que, Aquí son filas. exacto, es de que, bueno, perdimos a tal recurso, tráiganse a otro para que ocupe su lugar. Y el problema es de que si no eres tan indispensable, no te van a llamar para competir por el mismo lugar por el que estabas. No, regresas al final de la fila. Me atrevería a decir que si no eres de esos seleccionados a ojo, Ajá. de esos tocados por la varita, Uh-huh. no vas a regresar a la fila, o sea, Exacto. vuelves al inicio. Sí. Y Dakota Kai, a pesar de eso, de que se lesiona 2 veces, llega a la final del torneo del título intercontinental, y ahí es donde yo sufrí sudores fríos, porque yo decía, sin ser despectivo, Dakota Kai, que viene de una lesión, le van a dar el título intercontinental Exacto. frente a Lyra Valkyria, que hace unos meses está perdiendo la final del King of the Ring. Fue campeona de NXT. Tuvo un Creo que feudo se con lo Becky ganó Lynch. a Becky Lynch, Sí. o creo que a Tiffy, no recuerdo. La cosa es que tenemos a dos grandes prospectos. Una lleva mucho menos tiempo, viene de NXT UK, sí lleva un poquito más de tiempo, lleva un tiempo considerable, pero yo creo que las oportunidades, la que ha tenido el reflector es Dakota. Sí. Y desgraciadamente las lesiones no le permitieron desempeñarse. Y al final llega la final, una final donde pudo haber estado Zoe Stark, donde pudo haber estado la propia Bayley, creo, no sé quiénes más participaron en el torneo. Y aún así llega a la final y afortunadamente no lo gana. Y mucha gente decía, es que ella la pudo ganar. Sí, claro que lo pudo ganar. Pero yo pienso en las lesiones precisamente. De hecho, creo que después de esa lucha dijeron como que, tuvo una lesión menor. Sí. Y es como, bueno, a ella le vas a dar el título. Ajá. Y no es ser mala onda, no es ser grosero, pero simplemente no es confiable. Exacto, exacto, no es Esa ser es la confiable. Puede ser no confiable o puede ser confiable o no, dependiendo de ciertos demonios internos, como por ejemplo un Jeff Hardy, o por tu historial de lesiones. O sea, ¿qué tanto duras en el roster principal sin lesionarte? ¿Cómo esperas construir un campeonato recién introducido si posteriormente te vas a lesionar? Y ahora, ¿la culpa es de Dakota por lesionarse? Claro que no. Yo creo que ningún luchador quiere quedarse un año en su casa haciendo directos para entretenerse a estar haciendo lo que aman. Recordemos que la carrera de un luchador son no como pollitos de colores, pero casi, ¿no? Una lesión te puede acabar una carrera que brillaba a tener, no sé, con una buena dieta, ejercicio, todo lo que tú quieras, 25 años, Exacto. ¿no? Así muy, muy prolongada. Puedes acabar tu carrera en 5 años, puedes acabarla en 10, puedes acabarla en un año, esa carrera. Y Dakota Kai es un ejemplo de 10 años de carrera que terminan opacándose por lesiones. Exacto. Entonces, no eres confiable, pues ¿cómo te vamos a dar historias importantes? ¿Cómo te vamos a dar títulos importantes? El mismo caso de Cora Jade. Cora Jade hace unos meses está en TNA y hace una semana estaba en NXT. Y todo apuntaba que ella y Roxanne Pérez iban a ser las grandes némesis del roster principal en los siguientes años. ¿Qué pasa con Cora Jade? Es el mismo ejemplo. Se lesiona del cruzado, creo que es una... Ligamento cruzado anterior, que es una de las lesiones más... Un año. Un año fuera. Fácil. Fácil. Y luego regresa y se vuelve a lesionar. Ya no tan de gravedad, creo que se queda 3-4 meses fuera. Pero igual, Cora Jade junto... Dakota Kai es de una era... Es de la prehistoria de NXT casi. Cora Jade es de la época Black and Gold, o sea, más o menos a la mitad. Cora Jade llega siendo una niña casi con Roxanne Pérez. Y pues les hemos visto crecer y sí, ya están en una etapa bastante madura, en la etapa más madura que pueden tener hasta el momento, pero no es su etapa más madura. O sea, todavía no han llegado al roster principal y ya está sufriendo de estas carencias. Ahora, y como les mencionaba, ¿de quién es culpa? Pues realmente de nadie. Pues pero son malas pasadas del destino, pero que a la vez te demuestran, al final de cuentas, quién va a ser el eslabón más fuerte. Exactamente. Tenemos a ella y a, por ejemplo, Roxanne, de las denominadas hijas de CM Punk, y al final de cuentas ves a Cora Jade lesionándose muy seguido, mientras que Roxanne Pérez va para su título, su tercer título de NXT. Exacto, rompiéndole en NXT, la rompía en el Rumble, literalmente la pusieron al mismo nivel que Charlotte, hasta que Charlotte la eliminó. En la Chamber tenía una actuación increíble. Pues es cuestión de tiempo de que Roxanne llegue al roster principal y la siga rompiendo.
Además de su gran diferencia de calidad luchística, claro está. Y no es ser, no es ser fijado ni nada, pero es darle, es explicar, o sea, darle sentido, darle respuesta a esta pregunta. Vuelvo a lo de las lesiones. ¿De quién es culpa? Yo muy por dentro y con todo el dolor en mi corazón siento que de alguna manera es de los luchadores. Claro. Un poco, ¿por qué? Porque sabemos de casos de luchadores que eran muy propensos a lesionarse y de un día para otro regresan fuertísimos y ya no vuelven a sufrir de eso. Exacto. O cambian su moveset. O hacen algo. Se lesionan enfocan y se enfocan en no volver a Se lesionarse. enfocan en mejorar o aprovechen ese tiempo de baja para volver más fuerte que nunca. Claro. Un ejemplo, o sea... La propia Kairi Sane, hay fotos, o sea, todavía no la hemos visto regresar y hay fotos donde está ella en el gimnasio. Para empezar, solo hay fotos de ella en el gimnasio. Y para terminar, está fuertísima. Sí. Alguien que de por sí también ha sufrido de las lesiones y que se nota físicamente, pues es una persona bastante delgada. Para empezar, es asiática, pues, o sea, Sí, claro. no es ningún... Es un factor No es genético. ninguna mole. Sí. La vemos en el gimnasio y va a regresar. Y si se vuelve a lesionar, pues ya podríamos hablar de un problema de lesiones, ¿no? Pero yo creo que se está tomando el tiempo para que esta sea su última gran lesión. Y sabe de alguna manera que pues, su tiempo está contado. Recordemos que tenemos a la mejor revisión femenina de la historia Claro. del deporte. Entonces, sabe que tiene una oportunidad más o dos, porque también es hija de Triple H, es una de las consentidas. Entonces, si algún día va a tocar oro, va a ser después de esta lesión. Sí. Y si logra tocar oro, pues igual se vuelve ya un asiduo al roster, ¿no? Pero mientras tanto tiene esta competencia que tiene el roster principal y aparte tienen NXT, pues a Baker, a Julia, a Grace, que ya están casi del otro lado. Entonces, volvemos a lo mismo. La competencia está durísima ahorita en WWE, más que nunca en la división femenina. Recordemos, podríamos enlistarlo como uno de los factores, las lesiones. Sí. Braun Strowman está destrozadísimo en las piernas, en las rodillas. Normal de alguien, ya no... Ahí podrías decir, es que está fuertísimo, sí, pero es un hombre que mide 2 metros. Exacto. 10. Es muy propenso a tener esas lesiones, claro. Un claro ejemplo es el propio Big Show, que sigue acarreando con esos problemas. Ya está como chueco el pobre Big Show. Exacto, pero hay que tomar en cuenta que en los últimos 3 años en los que ha estado, ¿qué ha hecho Braun Strowman? Impulsó talento, impulsó a Big Bronson Reed, a Jacob Fatu. Y a Jacob Fatu, sí, claro. Pero recaemos en lo mismo. Ha estado la mayoría del tiempo lesionado. Sí. Se ha perdido eventos importantes. Y aquí viene una constante que salió una supuesta conversación con Paul Heyman en el que él estaba triste de que no estaba formando parte de WrestleMania otra vez. Y pues él simplemente, el propio Paul Heyman, frío y calculador como siempre, le dijo, pues si no estás en WrestleMania es porque no sirves para WrestleMania. Sí. Y ahí podemos hablar otro ejemplo, hablando precisamente de los hombres, tiene el físico, sí, tiene la altura. O sea, él fue triple corona y podría volver a hacerlo. Fue un favorito pero tiene las lesiones y luego tienes la cuestión micrófono-carisma. Exacto. Que pues ahí como tiende a tener muchos gigantes, pues no tiene ni el mejor micro ni es el más carismático. Exacto. Y quizás podría... Mira el Miz. Mira el Miz no tiene el físico, no tiene el move, pero tiene el carisma y el micro para seguir siendo vigente. Yo creo que es eso, mantenerte vigente a los tiempos. Braun Strowman desgraciadamente se quedó con la... O sea, su legado quedó en 2019, donde tuvo las oportunidades. Donde venció a Roman Reigns un par de veces, a Goldberg, donde Lesnar también lo destrozó y todo, pero pues ahí se quedó. Mientras tanto, el Miz siguió vigente porque pasó de ser de este bufón que se aliaba con John Morrison. ¿Cuántas veces ha lesionado el Miz, dice él? O sea, una o dos veces. En 20 años de carrera. En 20 carrera. años, literalmente. Y es algo que le reprocha al propio Daniel Bryan y que tú tienes hasta un short de eso. El Miz es probablemente uno de los luchadores más confiables de la historia, porque le puedes dar cualquier papel que tú quieras y lo va a desempeñar. El tipo, pasó de ser bufón, pasó de ser un midcard bastante bueno, pasó de ser a main eventer y estelarizar WrestleMania, bajó a la sección midcard otra vez y se convirtió en uno de los campeones intercontinentales más grandes de toda la historia de WWE. Y podríamos decir que hoy por hoy no hay un Jover más Jover que el Miz. Sí. Pero el viernes se robó, o sea, tiene una lucha con Aleister Black. Sí. Mientras que los Garza, Santos, todo el otro, la mitad del roster, normalmente en Raw y en SmackDown, la mitad del roster está en pantalla y la otra mitad que no. Exacto. El Miz pasan los años, pasan los tiempos y sigue estando ahí. También es un problema, y aquí entramos en otro tema,
qué tan difícil o accesible eres a las tomas de decisiones que se te Exacto. ofrece. Recordemos que no eres dueño ni de tu personaje, Ujú. ni de tus promos, ni de las decisiones que tomas. Y como le digo, no solo aquí, en toda la lucha libre. Y estamos en una época en la que ya es como que más flexible esta toma de decisiones por ambas partes. Claro. O sea, ya como Pero dijimos, la última palabra, ¿quién se la lleva? El creativo. exacto. O sea, si el creativo te dice, ¿cómo se llamaba este tipo? El morenito que fue muchas veces 24/7, Reggie. Tosawa. Tosawa es un talentazo de Japón. Sí, No se los digo yo, vayan a buscarlo. Estuvo en el Cruiserweight, se robaba las luchas del Cruiserweight, fue parte de 205 Live, se robaba los shows de 205 Live. Y de un día para otro en NXT pasa a ser un ninja. Y de ahí, para un día para otro, pasa a ser parte de American Alpha. ahorita es un bufón. Akira Tosawa no debería, yo creo que desde hace años no debería estar en WWE. Exacto. Pero ¿qué hizo? Te adaptas, Y obedeces. obedeces las cosas que te van a decir. Yo creo que, y Ese- es muy obvio decirle, nadie quiere ser el bufón. Exacto. Es como- Arturo llegó a decir en una entrevista casi con las lágrimas. Pues sí, estoy feliz de mi carrera, pero yo no esperaba eso. Yo antes de llegar a WWE, de regresar, yo fui campeón del NWA. Exacto. Yo era estelarista en TNA. Y al inicio sí tuve las oportunidades. Fue campeón intercontinental, ¿no? ¿De los Estados Unidos? de los Estados Unidos, fue campeón en parejas, pero pues dio el bajón justamente. Y vuelve a pasar lo mismo. Fue 54 veces campeón del 24/7, que es como que no fueras campeón ni una sola vez de nada. Exacto. Pero, Al ¿es fin. eso? O bueno, mejor me pongo mis moños, lo que aquí en México sería decir, me pongo pues exquisito, hago lo que yo quiera. No, yo no quiero ser ese bufón. Ok, hermano, es la única idea que tenemos para ti. El próximo año, desgraciadamente, pues Viene en la el hora de recorte, despidos, pues ya veremos qué pasa. En cambio, eres como Arturo, eres como Tosawa. Tenemos un papel para bufón. Sé que no es lo mejor, pero es lo único que tenemos. es lo que te va a mantener acá, Es hermano. lo que, ¿qué dices? Simón, jefe, acepto. Es más, tengo estas ideas. Ok, excelente. Póngase a chambear. Y no es que deban ser borregos o que ¿No? deban aceptar, como decía el hombre malo y lo dice Triple H en el documental, pues comer excremento y disfrutarlo. Exacto. Que un poco es eso. O sea, aquí estamos, este es el reflejo, es Sí. básicamente lo que significa ese dicho, Sí. lo que le estamos diciendo, no. Pero es saber adaptarte a las situaciones. Y lo bueno, gracias a la vida, que tenemos libre albedrío, libertad de elección, es que si no te gusta tú, Cora Jade, tú, Cedric Alexander, tú, Duke Hobson, no te gusta lo que te están ofreciendo, pues dices no, ok. Y quizás eso condene tu tiempo en WWE, Claro. pero bueno, quizás ahí es momento para separar caminos. Y ese es otro punto. Salir de WWE no es el fin del mundo. Exacto. Y lo dijo Matt Cardona ayer en un comunicado, en una nota para... Casi todos los años Matt Cardona llega, les da la palmada a los recién liberados. Porque ahí le tocó justamente en un periodo en el que ya medio estaba despuntando otra vez, pero justamente viene la pandemia y pues le dicen adiós a una carrera que tuvo Matt Cardona de que casi 20 años en la propia WWE, Sí. después de, si bien pisó polvo muchas veces, comió polvo muchas veces, pero al final de cuentas le vino súper bien que se fuera, se convirtió en el rey de las indies y todo. Drew McIntyre cuando lo liberaron en el 2014, que ni siquiera fue portada de su artículo de liberación en la propia página de WWE o en Twitter. Al final esa Y liberación es como que lo dice el hizo nombre más fuerte de todos en la lista. Es el nombre más fuerte. Ajá. Pues era el elegido, ¿no? el elegido. Y al final ponen aquí en esta, no recuerdo qué luchador. Axana, creo. Axana. Sí. Y al final el tipo regresa 3-4 años después, hecho una bestia. Y Haber ahorita pasado vamos a por hablar las de indies. eso, de la redención. Ajá. Pero continuando con lo que les digo un poco de lo creativo, Zack Ryder, Matt Cardona es un ejemplo también. Sí. Matt Cardona yo creo que de 2012 a 2013 no hubiera pasado. Exacto. Pero ¿sabes qué hace? Hace el título de internet. O sea, propone. Tiene una idea, Exacto. la pone en la mesa y si bien nunca les pareció la Nunca gran les idea a puntó, WWE porque pero el al título final de internet nunca fue válido. ni siquiera fue visto en la programación. Exacto. Eso lo elevó en números Sí. y lo convierte en una estrella de internet. ¿Y qué hacen? Lo ponen en segmentos por el campeonato estadounidense, gana el campeonato. Con John Cena. Con John Cena tiene ese triángulo amoroso con Nick Torres, se enfrenta contra Kane y todo. Tiene un lugarcito en WrestleMania, una traición con Nick Torres. Sí, es poco, pero le sirvió de algo. Yo creo que a falta de ser una estrella generacional, normalmente el agua en este deporte va en contra tuya. Sí, Tú sabes si tener, tú sabrás si tienes la energía, o sea, las fuerzas para ir en contra de ella, tener la inteligencia en ello, creativamente, Sí. aceptarlo o proponer, Ujú. y por tercer, pues ahora sí que estar en el lugar correcto y en el momento Exacto. correcto, ¿no? Lo que decíamos, Tosawa,
Cody Rhodes es un ejemplo de alguien que no estaba en el momento correcto ni en el lugar correcto, o sea, Exacto. donde todo estaba en contra. Ajá. A pesar de ser un hijo de De una una leyenda leyenda, como lo es Dusty Rhodes, uno de los mejores de todos los tiempos, el tipo, si bien tenía el carisma, la habilidad, pues no se adaptaba, desgraciadamente no tenía, los fans lo querían y todo, pero llegó un momento en el que pues cuando le salen con el personaje Stardust, pues él sabe que ya no tiene más que dar y finalmente se sale del barco en malos términos, muy malos términos, y pues se redime y pues literalmente acabamos de ver a probablemente la mayor estrella de la última década formarse. y es justo a eso, yo creo que uno de los últimos puntos, a falta de que se me olvide algo, yo creo que lo podemos decir al final. Como les digo, la salida a WWE no es el fin del mundo. Exacto. Nos lo ha demostrado talento que se va y regresa. Cody, McIntyre, Cardona, vuelve Cardona, por favor, estamos esperando que vuelvas. Bobby Lashley en su momento pues se fue Claro. y regresó como para ser campeón mundial dos ocasiones. Le debían un título mundial y fue a ser campeón mundial. Exacto. Braun Strowman pues no regresa. Hay talentos que regresan con la intención, pero al final tienen un segundo aire o sencillamente pues vuelven a WWE, lo vuelven a intentarlo. Exacto. Yo creo que la idea tanto así, no, bien por esa gente que lo vuelve a intentar y triunfa, pero aparte está esa otra gente, Chelsea Green es otro ejemplo y yo creo que todavía falta que triunfe. O sea, Chelsea Green es despedida, regresa, se vuelve campeona de los Estados Unidos, primera campeona de los Estados Unidos, y ahorita yo creo que va para arriba. Sí. Porque se lo ha ganado, porque al final logró encontrarse a sí misma las independientes. Sí. Y llevó esa versión de ella a WWE. ¿Y qué pasa? Pues les encanta, ¿no? Sí. Y yo creo que es eso. Y Triple H se los ha de decir. Yo creo que a nadie la ha de dejar cerradas las puertas. Es como, si el destino lo dice, si las circunstancias tenemos la lo oportunidad, dicen, y si me demuestras de que eres aún mejor de lo que vas a regresar. Y te va a ir mejor. Exacto. Porque recordemos que también, esto es dinero, o sea, es lo que les decía al inicio. Esto es un negocio. Esto es un negocio, entonces vas a las independientes, sí, como también a comer un poco de excremento, pero también a hacerte un nombre y a revalorizar tu imagen. Exacto. Muchas veces en WWE no se les da el valor a muchos luchadores. El propio Matt Cardona, Cody Rhodes en su tiempo. O sea, ¿qué sería de esos luchadores que todos amamos en algún momento y se les hubiera dado la oportunidad y no se les da y terminan liberados? Simplemente a WWE no le pareció, regresan otra vez, y es lo que puede pasar con nombres como, perdón, para terminar, con Cora Jade, con Isla Dawn, con Gigi Doll, bueno, ella está un poquito más grande, con Shayna Baszler. O sea, hay nombres que podrían regresar. Los propios Luke Gallows y el otro, ¿cómo se llama? Karen Anderson. Han venido y regresado. 3 veces, ¿no? 3 veces, en 3 ocasiones. Y en las 3 ocasiones, pues, los Gallows son como 6 realmente. Exacto. Han venido para ser campeones, se han ido, regresan para ser campeones otra vez, para estar en segmentos con el Judgment Day, con AJ Styles, con Finn Balor, lo que tú quieras. Sí. Y ahora regresamos al ejemplo de Cody Rhodes, lo de revalorizar tu imagen. Correcto. Tuvimos el momento de que Cody Rhodes, y yo les digo porque yo les he dicho muchas veces, yo no soy fan del American Nightmare desde que se hizo el personaje. Yo soy fan de Dashing Cody Rhodes, del hijo de Dusty Rhodes, desde esos tiempos, desde que se peleaba con DX. Lo vi comer tierra, lo vi hacerse Stardust, medio le perdí fe, se va, se revaloriza tanto que hasta el propio Vince McMahon vuela a su casa, va a su casa personalmente para que le pide que regrese, y no le pide que regrese con otra versión, una variante, no, tráete la música, quiero el elevador, quiero la pirotecnia, quiero todo como estás. Y va, y no se encuentra al mejor, aún así, a pesar de todo lo que dice, no se encuentra a la mejor versión de Cody Rhodes. Exacto. Porque en AEW ya estaban hartos, o sea, no sé qué pasaba con AEW, no lo querían ahí, a pesar de ser el productor ejecutivo, pero es aquí donde tú generas un crédito al volver a las indies, al partirte el lomo, a luchar para 3 personas. Y ahora vas a traerme más audiencia, vas a volver como el niño dorado, como el gran héroe que salió del barco y regresa. Y finalmente vas a hacer lo que debiste hacer hace muchos años. Y todo lo aprendido en las indies, pues lo llegas a devolver ahí, ¿no? Lo desempeñó otra vez y tuvo su mejor versión del año 2022 hasta la actualidad. Y a eso que Cody Rhodes se lesiona y todo, pero a pesar de lesionarse y a pesar de que muchos llegaron a concienciar, no, ya no es fiable Cody Rhodes. Mírenlo, sus primeros 3 meses en la empresa se lesiona, pero tiene una lucha 5 estrellas lesionado y cuando regresa tiene una de las mejores historias en la... Pues vaya, en la historia de la propia WWE de Cody contra el Bloodline. Y no además de que su historia antes de irse ya era bastante, pues, su lista de campeonatos era bastante agradable, interesante, pero se va a las independientes y este es un punto importante y que muchos luchadores les pasa. Muchos se quedan normalmente en esa fase, ¿no? Como que, pues sí, ya me volví una estrella de las indies. Sí.
Y a lo que más me te gusta puede estar... estimar, ajá, es que me estoy bien acá, estoy en todas o sea, estoy en todos lados menos en WWE. Exacto, Y por otro lado, pues está la gente que yo creo que se propone regresar. exacto. Cody Rhodes fue campeón de Raw, del Sí. NWA, fue Campeón campeón de TNA, de Estados Unidos en New Japan. campeón de Estados Unidos en New Japan, campeón En, TBS, ¿alguna, TNT en AEW. en ¿Alguna AEW. vez vieron esta lista que hacía Cody Rhodes de las cosas que quería hacer en las indies? Enfrentarse a Kurt Angle, tener una historia con el Bullet Club o algo así. Yo lo recuerdo muy bien en 2017, 2018. Y era cosas que se proponía y de repente lo subía a su Instagram. Y era como que, wow, o sea, sí quiere realmente formar una historia, una leyenda de esto para que tal vez cuando el propio Cody Rhodes regrese, ¿quién dice en algunos años si regresa? Pues va a regresar como un personaje totalmente diferente. Claro. Lo logró. No, y es eso. Y yo creo que lo importante es que Cody no se rindió. Exacto. Y yo creo que es lo que más cae en muchos luchadores. Y no lo digo porque soy experto, sino porque lo ves y dices, pues, ¿por qué tal luchador es tan bueno y realmente no regresó? Es más, ni siquiera logra consagrarse en las independientes. No sé si entra en una depresión, que es muy entendible. No sé si simplemente pierden ambición. Hay luchadores que al contrario, ¿no? El caso de Ricochet, que no ha ganado nada en AEW, pero ya está como que, bueno, yo reviví mi pasión ahorita que estoy en WWE. Sí, ándale. Entonces, ya sé como que lo vean a WWE estos luchadores como el gran villano o la oportunidad de regresar y estelarizar finalmente pues la programación, pero debe ser un punto y aparte para reinventarse, para volver a nacer un poco. Exacto. Porque recordemos, es que WWE no es personal si te despiden, simplemente te faltó algo. Exacto. Hay veces que sí es personal, cabe aclarar que, pero son una de Son 30. contadas. Acá hay uno, Giovanni Vinci. Sí. ¿Y quién se metió en problemas? O sea, ¿de quién es culpa? De Giovanni Vinci. Según los rumores. Entonces, nunca es personal y muchos de ellos, sobre todo los que tienen menos de 30 años, muy seguramente regresen. Y si no regresan a WWE, muy seguramente quizás si regresan en 3 años, ¿quién quita, no? Bueno, no vas a... Puede que... Ty Dillinger es el ejemplo, ya tiene una edad y está en NXT. No va a esperar a grandes cosas, pero yo creo que de este segundo run. De este segundo run tienes de entender ya tu rol, ¿no? Exacto. Tanto que pues compartió segmento con el propio Cody Rhodes, con Sean... ¿cómo se llama el nuevo? Ricky Sainz. Y pues al final, un último ejemplo de Cody Rhodes. Del propio de que, o sea, sí quedó un rato en las independientes, formó su propia empresa y todo, pero al final de cuentas es esa ambición que te va a hacer regresar en algún momento y él se lo dijo al propio Stone Cold. Yo me salí de AEW por eso y volteé a ver al campeonato mundial del Wigan Eagle porque él sabía que tenía un asunto pendiente. Él y Drew son dos casos de gente que tenían hambre de terminar su historia. Exacto, sabían de que sí, tal vez no tuve las mejores oportunidades, pero yo siento que puedo volver. O las tuve y no las aproveché. Yo siento que puedo volver y que esta vez sí puedo cumplir lo que estuve a punto de hacer. Y esto a muchos talentos les va a servir para valorar un poco pues, su persona, para un poco voltear hacia atrás, hacer introspección y decir qué está bien, qué no está bien dentro de ellos. Hay gente que simplemente no es atractiva porque no tienen el vestuario, no creen en ellos mismos. Es una cuestión mucho de ellos. Entonces, todo esto WWE desgraciadamente lo ve las empresas. Entonces, como les digo, en un lugar tan competitivo como esta empresa, pues debe ser la mejor versión de ti mismo. Exacto. Y hay veces donde también hay otras cuestiones donde simplemente no tuviste suerte. El caso de Gallows, que es Wolfgang y los hermanos Kofi, ellos vienen de NXT UK. Y ellos van a NXT América, se podría decir, a la matriz, con la condición un poco de que ellos van a tomar un rol importante cuando regrese NXT como NXT Europe. Olvidemos NXT Europa. Lo de hoy es triple A, bro. Lo de hoy es triple A. Entonces, no sé, igual algunos de estos talentos, como los talentos que podrían, por ejemplo, los Garza. Yo amo a los Garza. Yo los amo. Cuando vengan a AAA, porque van a venir y por eso siguen en WWE, creo, un poco. Sí. Tengo yo esa sensación. Sí, que gran parte del talento latino está en WWE porque les tienen reservado algo y no es como por encasillarlos de que, tú eres latino, tú eres mexicano, vengas a AAA. No, porque al final de cuentas, o sea, al final, sí, es el mercado y el público mexicano, el público latino, los va a querer, los va a comprar y están en su territorio. Ellos se van a adaptar. Andrade y los Garza, no, hombre, van a hacer maravillas en esta colaboración. Van a ser las nuevas grandes caras de la empresa. Esperemos, ojalá. Y eso es lo que le deseas. Pues igual, al final, si les dan la importancia, ahora toca de ellos
realmente aprovecharla Claro. y no ser parte de la ola de despidos dentro de 1 o 2 años. Claro, es un poco prolongarlo y eso, y yo creo que estas oportunidades no todos la tienen, Ujú. pero si las tienes, pues donde te pongan, ¿no? Exacto. Pero afortunadamente ellos que son talentos probadísimos y que simplemente no tuvieron la oportunidad por X o Y razón, en AAA tienen el talento, la cara, el músculo, todo el micro para volverse de verdad estrellas, o sea, múltiples veces campeones en las divisiones donde los pongan y sobre todo ser importantes y tener esa presencia que no están teniendo en el roster. No es un paso hacia atrás como Exacto. las indies, es simplemente un poco encontrar tu lugar en ese momento. Y si se lucen, al final nadie te quita. ¿Qué tal Es una que gran Andrade responsabilidad. regresa a WWE y se vuelve campeón mundial después de ser 5 veces campeón de AAA? Exacto, es una gran responsabilidad porque es un proyecto nuevo, es un nuevo mercado que van a estar probando Sí. y si lo logras, pues ya pasaste una prueba y de ahí sigue otra y luego otra y vas escalando, escalando. ¿Y quién nos dice que uno de esos talentos latinos o lo que tú quieras que vaya a probar suerte en esta colaboración con AAA, pues al final sea un main eventer en 4 o 5 años? Así es, pero ese es otro tema. Al final, para cerrar este tema, tenía yo reservado este comentario, esta reflexión. Siempre es una pena que despidan, liberen a talentos en Claro. WWE. Recordemos, y esto sí debería ser como un poco mensaje para muchos luchadores, porque muchos luchadores lo toman. Normalmente la gran mayoría es como, te agradezco, el sueño del pibe, lo cumplí, Ujú. no voy a regresar, o los Ujú. veo en 30 días en donde me busquen, Ajá. ponen su correo y así. 90. Y luego está por otro día, ya no son 30 ¿Son ahora, 90? ¿no? Hace- Bueno, Cora Jay puso, nos vemos en 29 días. Ah, ok. Y hay aparte otra gente que sí es como, no, púdranse, es lo peor, Exacto. se van a ir doble a decir cosas. Ricochet. Pues, bro, no sé tú, pero yo creo que además de la oportunidad de estar en el Performance Center, pues como que, entonces, tienen un super sueldo. ¿Quién? Yo sé que no estamos en los 80, pero en los 80 Hulk Hogan trabajaba 7 días a la semana. Bro, tú ni siquiera luchas y te están pagando. Exacto. O sea, es un poco eso. Era de que si no te, que yo sé, pero si no te llamabas no estabas pagado. No, correcto. En Si cambio, estás lesionado, no pagan. exacto. En Cora cambio, Jade, dime si no le pagaron los 2 años que estuvo oh, lesionada. que si no, literalmente te pagan la lesión, la operación y todo, según yo. Pero bueno, y como otra cara de la moneda de, por ejemplo, Ricochet, ser mal agradecido con en este entorno de los despidos. Mustafa Ali, el propio Mustafa Ali, Claro. que salió hace unos años de WWE, lo ves entrevistado por el propio Chris Van Vliet y siempre dice, yo siempre voy a estar agradecido por mis oportunidades en WWE. Alguien Sí, con quien se mancharon. con quien se mal. manchan. Y que sí, si crees que tuviste mala suerte tú en la vida, tú espectador que me estás viendo, déjame recordarte que Mustafa Ali estuvo a punto de ganar el campeonato de WWE en WrestleMania 35. Se lesiona porque Randy Orton le dio una patada y creo que le dio una conmoción cerebral accidental. ¿Y qué dice? Está bien, Randy, no hay problema. Son cosas que pasan. Que cuando le dijeron de que Nia Jax tenía que eliminarlo a él porque eliminaron a su spot anteriormente, él dijo, no hay pedo, Nia es mi amiga, voy a hacerle paro. Que recién salido, él dice, yo estoy Se faltó súper... Money in the Bank. Money in the Bank, que con el spot de Lesnar, que al finalmente dice que sí, fue una oportunidad de Él era el campeón. Él iba a ganar la lucha. Él iba a ganar la lucha, pero él dice de que pues al final es Brock Lesnar, es lo mejor para los negocios y lo entiende. Y debiste empezar, pero hace falta mencionarlo, Retribution. Retribution. Que era una idea que esperaba quien sea que la haya hecho, pues de que impulsara sus talentos, Exactamente. ¿no? Y al final Mustafa termina siendo pues el ente superior, el perpetrador, pero pues tampoco pasa nada. Entonces Exacto. es un constante de que la vida no le sonrió a Mustafa Ali y Pero no le queda de otra que hablar bien. Exacto. Llega y dice al programa de Chris Van Vliet, yo siempre voy a estar agradecido con WWE porque me cumplió un sueño. Me pagó bien, tuve una vida cómoda con ellos y siempre voy a estar agradecido con WWE y si se me da la oportunidad voy a volver. No como cierto luchador que ahora es estelarista en AEW, que ni siquiera lleva su propio cinturón, que dice que prefería voltear hamburguesas que estar de vuelta en WWE. A Moxley. Sí. Moxley, ok. No, yo pensaba Ricochet. Y hablando de AEW. Que lo interesante de Ricochet, o sea, lo que he visto, por lo que hablan de Ricochet, es porque lo sapean, ¿no? Sí. O sea, es la nueva moda, sapear a Ricochet. Es sapearlo, exactamente. Y nada contra Ricochet, pero es que no se ayuda el amigo. Exactamente. Muchos deberían de demostrar como que su inconformidad como Matt Cardona. Bueno,
el problema de Matt Cardona es que es un fanboy, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Y hay gente que simplemente no es fanboy y hay gente que simplemente se toma las cosas personal. ¿Pero qué hizo Matt Cardona? Bueno, me corrieron. Sí, voy a hablar bien de ellos. No ha regresado hasta el día de hoy. Exacto. No ha regresado, pero No se cierra parte las el lomo puertas. en los Deathmatch, es el Indie God, ha tenido títulos al por mayor. Ya fue en campeón TNA, mundial. en Retribution el año hace una semana. No sé, ¿es desafortunado que WWE corra gente? Sí, claro, pero hay que ver hay que ver desde otra perspectiva, que es la misma WWE la que les dio la oportunidad, Sí. la que les pagó este cheque, para que mucha gente, sobre todo muchos de estos talentos, no estén en pantalla. Ujú. Ya que WWE no encuentre creativamente qué hacer con ellos o que no estén de acuerdo estas personas, pues ya es otro punto, ¿no? Pero las oportunidades se las dio, entonces hay que verlo como eso, no tanto como porque vi a alguien que dijo, no sé si fue Sean Rossap que lo dijo, y creo que eso escandalizó mucha gente, pero yo no lo dijo porque lo escuchó, no porque sienta o vea que está mal. Él dice, si Triple H quisiera, no despediría a nadie. Exacto. Por supuesto, pero Claro. no se puede tener los rosters llenos, sobre todo tomando en cuenta que estás a la vuelta de la esquina de fichar, de fichar a un roster entero en AAA, que ya tienes una basecita ahorita con los latinos, que está Evolve, está Legends and Rights, no sé cómo se llama este show de Ian Ning, está WWED, está WWE Neil, o sea, WWE sigue metiendo con todo talentos al roster, o sea, los talentos siguen cayendo. Sigue tratando de encontrarles un lugar, pero al final de cuentas no se puede todo. Y un claro ejemplo de lo que es no saber decir adiós, AEW. Claro. Porque AEW siempre estuvo este meme de los años 2020 de que liberaba a WWE, ahora es All Elite. Y si pasó. Hablemos de Miro. De Miro. Miro, de que es el Black. perfecto ejemplo. Hablemos de Miro. Miro se va, no sé si se va conforme o no, pero llega a AEW con bombo y platillo. A pesar de que ya tenían a las estrellas que deberían de tener, o sea, ya para ese momento Miro no iba a ser main event. Exacto. Aún así, gana el TBS, se vuelve campeón de TBS un rato, pierde el título, se lesiona, está un año fuera y luego entra en un problema con Tony Khan de que ni tú me encuentras qué hacer creativamente, o sea, no, y yo no estoy de acuerdo con lo que me estás ofreciendo. Entonces, mientras tanto, yo sigo en mi casa haciendo directo, ese es otro ejemplo, no tengo nada con los directos, a mí me gusta hacer directo, pero es lo que veo que lucha. Normalmente cuando ves a un luchador que está descansando, y habla de algo, está en directo, ¿no? Exacto. Y Miro es streamer, entonces, pues lo ves ahí a Miro, pues obviamente pues sigue siendo, o sea, no lo ves descuidado ni nada, pero él no quiere hacer las cosas que Tony Khan le propone. Y Tony Khan no encuentra cómo meterlo. Tampoco es que sean muy buenos los planes de Tony Khan. No, bueno, eso no importa, o sea, es como que Tony Khan no les puede ofrecer a todos, hasta yo me voy de ese lado, como que del lado de los bookers. Sí, claro. Yo, Tony Khan, no te puedo ofrecer ser main eventer. Exacto. Porque te estaría mintiendo. Exacto. Yo te puedo ofrecer hasta esto. De por sí, porque Miro tenía un contrato de 7 cifras. 7 cifras. O sea, si hablar de mal de WWE cuando sales está mal, hablar de IW está peor. O sea, por dinero, padre hermoso, madre santa, te jubilaste. Exactamente. Y la mayoría del talento, yo creo que si no son los talentos como que muy, muy jóvenes, pues sí se están forrando en dinero. Claro. Entonces, mínimo, por respeto, sí es como que, o sea, si creativamente no coincide, está bien como decirlo, ¿no? Pero así de que púdrete, Tony Khan, que no es el caso, Miro, cabe aclarar, no es el caso. No se ha manifestado como tal. No estaba de acuerdo y creo que esa fue la razón por la que se separan los caminos. Exacto. Pero estar en contra es ser un poco como Ricochet. O sea, que cuando Ricochet salga de IW también va a hablar mal de Tony Khan. Probablemente. Cuando Tony Khan le está ofreciendo seguramente él también un contrato de 7 cifras. Como que aquí deberíamos de ver un poco también al talento y ver qué está mal con el talento. Ese es mi caso, ese es el tema con el que me gustaría cerrar. Al final, es muy duro, de verdad. Yo sé que no estamos en los 80 o en los 2000, claro, pero que leyendas como el propio Bret no tuvieran tiempo para descansar de la para lesión. estar en Navidad con sus hijos y todo, pues se entiende. Y pues yo quería cerrar un poco con IW del caso de que no saben dejar ir, pero a la vez no encuentran este balance. Claro ejemplo, lo vivimos recientemente, Aleister Black y Fénix. Claro. Que simplemente, o sea, ellos ya le dicen, o sea, sé que no me encuentras planes, ni yo tampoco, pero por favor, rescíndeme del contrato. Y qué bueno que tocas ese tema. Rescíndeme del contrato, no estoy haciendo nada. Mi hermano ya está en WWE y le está yendo. Ya para WrestleMania. Y va para WrestleMania. Ya es febrero y no tengo nada que hacer. Y eso es porque si no les parece que mi reflexión sobre una crítica un poco reflexiva sobre el talento, vamos a hablar de las empresas, porque eso sí, perdónenme la palabra que voy a decir, esto está muy manchado
de que los tengan congelados. Exacto. Y esto no solo pasa tampoco en AEW, esto pasa siempre. O sea, en WWE, ¿tienes algún recuerdo de alguien que hayan tenido congelado un rato? Pues Macho Man, tal vez. Macho En Man. los 90 con este sabotaje que le quería hacer Vince para que... Pero lo retirara. actualmente un talento, es que casi ya no, con Triple H ya no lo hacen. No. Pero con Vince lo habrá hecho lo han hecho ellos. Sí. Y con AEW ese es el problema. Y ese es el problema con Tony. Y es algo que, o sea, por ejemplo, no podemos recordar tanto con Vince McMahon, que seguramente sí lo ha hecho, pero en la era de Tony Khan con AEW, lo ha hecho y por montones. Por montones. Porque él prefiere que su inversión se pierda en alguien congelado, que obviamente rescindirlo, ahorrarse esa lana, porque ellos no tienen problema con dinero. Yo creo que ese es el problema con WWE, que no recordemos quizás así. Yo creo que si está congelado, está castigado más bien. Y en algún momento lo vuelven a utilizar. Pero en el caso de AEW sí es como, no es personal. Simplemente no queremos que vayas a la competencia y preferimos darte pagarte íntegramente ese contrato. Prefiero que te quedes en tu casa y yo te pago porque andes en la competencia haciendo Rusev, menos dinero, pero ganando más atención. Aleister Black, Rey Fénix, Ricky Sainz, el propio Ricky Sainz. Ricky Sainz, que literalmente creo que estuvo como un año congelado. Sí. Que literalmente está... Lo dejaron ir a MLW, creo. Ajá. Alguna empresa. Sí, pero pues, él está para hacer el main eventer en AEW. Exacto. Que hasta lo acompañaba al Cody Rhodes y todo eso, Sí, pues. sí, pero, sí. pues, o sea, no hacía nada. Pobre Roquita, pobre Roquita. Pero sí. Ni los dos lados están bien, ni los dos están mal. Simplemente hay que entender el fenómeno. Y creo yo que en esta ocasión ya dimos a entender muy bien cómo funciona. Sí. Creo que dijimos todo lo que debimos de decir. Me quedé bien a gusto porque, pues, a pesar de que, como les digo, como que cierto sector de la fanaticada en redes ha madurado un poco. Así es como que, oigan, si ven que corren gente, no sean manchados, Sí. no empiecen con su... Muchas gracias, Cora Jade, con Braun Strowman lo vi. Braun Strowman casi no tiene rodillas, o sea, dale chance. E impulsó talento. Ajá, o sea, y todavía impulsó a talento. O sea, ¿tú crees que le va a ser bien cargar 200 kilos de Jacob Fatu o de Bronson Reed? Pues no. Pero pues allá anda como un campeón aguantando, ¿no? Y por otro lado, pues también está súper nefasto que haya gente como que sí, no te tenemos ni una idea por más. O sea, no te tenemos ni para ser payaso en el sentido más como despectivo, se podría decir, ¿no? Más grosero. Y preferimos tenerte congelado. Sí. No. Entonces, las liberaciones, los despidos es algo que nunca va a acabar, porque con esa pregunta es con la que yo iba a cerrar. ¿WWE algún día va a dejar de despedir gente? Jamás. Es parte del sistema, tanto como empresa, como sistema económico, capitalista. Tiene que girar la maquinaria. Exacto. Pero sin embargo, nunca, ni es malo que te despidan, ni es bueno. Entonces, obviamente, ¿qué más quisieras que no te despidieran, que te hicieras main eventer, no? Pero no es el fin del mundo. Y hay ejemplos que ya mencionamos que hace que nos mantenga optimistas. Yo desde hace varios años, desde Cody y Drew, yo me mantengo optimista siempre que veo alguna liberación que me da mucha tristeza. En este caso, pues el de Cora Jade un poco, pues el de Dakota, claro, o sea, se había ganado un poco su lugar. El de los Ultores del Dolor, que con el Final Testament, que para mí ya estaba tomando bastante forma. Pues obviamente Shayna Baszler, que jamás la vimos consagrarse al final, a pesar de que tuvo las oportunidades esa Chamber donde le ganó a todos. Sí. Isla Dawn, obviamente, Shotzi. Son talentos que me dan pena. Electra López, claro que sí. En general, todos podríamos decir que nos dan pena, pero esperemos que encuentren, para empezar, pues pronta resignación. Después que encuentren chamba, en lo que encuentren, en donde se encuentren cómodos, ya sea por oportunidades o por dinero. Ya sabemos, si no está WWE, ¿quieres dinero? Ahí está AEW. No, el destino no está claro, pero ahí está el dinero. Exacto. Un dinero hasta superior que en WWE. Quieres luchar un chingo y TNA, a lo mejor... Evolve, GCW, NWA, Japón, AAA, Consejo. Gracias a Dios, la demanda ahorita, o sea, tenemos espacio para todos. Ahorita está lo de Bishop y Hogan, así, noticia para cerrar. Se viene empresa de lucha. Yo creo que Braun Strowman podría ser alguien ahí. La propia Shayna Baszler. Pero bueno, con eso cerramos este episodio. Por fin un episodio disfrutable, un episodio entretenido, didáctico. No solo hablar de... Ay, no sé, yo disfruté el pasado. Pero ya sabemos por qué. Bueno. Somos haters. Pero bueno, con eso nos despedimos, amigos, de esta edición número 61 del Sunday Night Pro Wrestling Podcast. Ya 61, pasa mucho. ¿Tienes algo más que agregar, hermano? No, creo que sería todo. Ok, con eso nos despedimos. Espero les haya gustado el video. Espero se mantengan al tanto. Recordemos que les debo aún el reportaje de AAA. Denme chance porque siguen saliendo cosas y siguen saliendo
pues Noticias. y casos bastante hipotéticos de quién o quién o quién. Quiero Exacto. traerles un videazo, así que espero nos puedan apoyar. Muchas gracias por ver el podcast. Si llegaron hasta acá, regálenos su like, regálenos su comentario. Como saben, leemos todo. Si la gente pues empieza a comentar, pues empezamos también a retroalimentar. saludarles por este lado, y la retroalimentación pues siempre la recibimos, siempre y cuando sea con respeto, y tanto a los talentos, a la empresa, como a las nosotros. empresas, como a nosotros. Entonces, nada más que agregar. Muchas gracias por ver. Sigan siendo buenas personas y sigan disfrutando de este bello deporte. Nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Bye, bye. Bye, bye. Oye, ¿Nakamura? Oye, ¿y Apolo Cruz? Apolo Cruz, como siempre, resistiendo. Y ahorita la escena post-crédito, así como en ¿Qué pasó ayer?, donde está los créditos y fotos de Apolo Cruz random, ¿no? Así, de que, donde está así como en una camilla así. Apolo Cruz ha resistido